Hermanos de la orden estoica, iniciados que caminan cada día contra la corriente del ruido y la dispersión, reciban este momento como quien cruza el umbral de un templo interior. No estamos aquí para escapar del mundo, sino para aprender a habitarlo con firmeza. Porque mientras muchos viven reaccionando, ustedes han elegido comprender. Y comprender, aunque duela, es siempre el primer acto de libertad. Hay una verdad silenciosa que rara vez se pronuncia en voz alta. La mayoría de los seres humanos no vive dominada por los acontecimientos, sino por la interpretación que hace de ellos. No es el mundo el que aprieta el cuello del alma, es la mente cuando pierde el gobierno de sí misma. El día no hiere, la pérdida no destruye por sí sola. La palabra ajena no tiene filo propio. Todo ocurre dentro de nosotros cuando la conciencia abdica y entrega el mando a pensamientos automáticos que jamás fueron examinados. Muchos creen que su problema es la mala suerte, el pasado, la economía, la familia, la traición, el tiempo o la edad. Pero casi nadie se detiene a considerar esta posibilidad inquietante. Tal vez el verdadero cautiverio no esté afuera, sino en la forma en que aprendimos a hablarnos por dentro. Tal vez llevamos años obedeciendo una voz que nunca fue cuestionada. Tal vez no somos libres porque jamás recuperamos el trono interior. Desde pequeños se nos enseñó a reaccionar, no a observar, a sentir, pero no a comprender lo que sentimos, a pensar, pero no a elegir nuestros pensamientos. Y así, sin darnos cuenta, la mente dejó de ser una herramienta y se convirtió en un amo invisible. Un amo que habla sin descanso, que interpreta todo, que anticipa tragedias, que revive culpas, que fabrica miedos y que luego nos convence de que esa narrativa es la realidad. El ser humano contemporáneo no suele estar oprimido por cadenas externas, sino por automatismos internos. Vive fragmentado. Una parte desea avanzar, otra teme. Una parte sueña, otra sabotea. Una parte comprende, otra repite. Esa fractura íntima genera agotamiento, confusión y una sensación persistente de estar viviendo una vida que no termina de pertenecerle. No porque falte capacidad, sino porque falta conciencia. Aquí comienza el núcleo de nuestra reflexión. El problema humano fundamental no es la adversidad, es la inconsciencia con la que respondemos a ella. El estoicismo clásico ya lo enseñaba con claridad brutal. No son las cosas las que perturban al hombre, sino los juicios que el hombre hace sobre las cosas. Sin embargo, comprender esta frase intelectualmente no basta. Hay quienes la repiten durante años y aún así siguen prisioneros. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando aceptamos una idea, sino cuando aprendemos a observar el mecanismo interno que la contradice a diario. La mente no es un bloque fijo, no es una herencia inmodificable, no es una sentencia escrita por la infancia. La mente es una estructura viva, entrenable, plástica. Se modela mediante la atención, la repetición y la elección cotidiana. Aquello que alimentas crece. Aquello que repites se vuelve identidad. Aquello que toleras se convierte en norma. Aquí aparece una responsabilidad que muchos prefieren evitar. Aun condicionados por nuestra historia, seguimos siendo responsables de la actitud con la que interpretamos la experiencia. No somos culpables de lo que nos ocurrió, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que nos ocurrió. Esta no es una condena moral, es una proclamación de dignidad, porque si el sufrimiento dependiera solo del destino, no habría salida. Pero si depende del juicio, entonces existe un espacio de libertad. Ese espacio es pequeño, casi invisible, pero absoluto. Entre el estímulo y la respuesta existe un intervalo. En ese intervalo vive la conciencia, y allí, en ese punto diminuto, se define toda una vida. Muchos hombres y mujeres atraviesan décadas sin habitar jamás ese intervalo. Reaccionan, repiten, se ofenden, se culpan, se resignan, se comparan, no porque lo elijan, sino porque nunca aprendieron que había otra posibilidad.
La mente actúa como un programa antiguo que se ejecuta sin supervisión, y cuando el programa gobierna, el ser humano deja de vivir y comienza a sobrevivir. Iniciado. Si estas palabras resuenan en ti, este es el momento de dar un paso simbólico. Unirte a la orden estoica no es un gesto externo, es un acto interior de compromiso con la lucidez. Te invito a escribir en los comentarios qué pensamiento recurrente sientes que más limita tu vida hoy. Nombrarlo es el primer acto de dominio. Observa ahora algo fundamental. Un pensamiento aparentemente pequeño puede desencadenar una cadena devastadora. No soy suficiente. Siempre me pasa lo mismo. No puedo cambiar. Frases breves, casi inofensivas, que se repiten como murmullos. Pero esas palabras no describen la realidad, la fabrican. El pensamiento no es un espejo pasivo, es una fuerza creadora de experiencia subjetiva. Cuando una idea se repite sin conciencia, se transforma. Cuando agradeces, no cambian los hechos. Cambia el lugar desde el cual los miras. Y ese cambio altera por completo la experiencia de vivir. Esto no es optimismo superficial, es ética interior. Pensar no es moralmente neutro. Elegir pensamientos que destruyen o pensamientos que fortalecen es elegir el tipo de vida que cultivas. La mente puede ser un campo de batalla o un refugio, un tribunal o un hogar. La verdadera autoconfianza no nace de la superioridad, sino del cese de la autoagresión. Cuando la mente deja de atacarse, surge la estabilidad. Cuando el diálogo interior se vuelve justo, aparece la firmeza, no arrogancia, presencia. Las personas verdaderamente sólidas no gritan, no se justifican, no se comparan. Caminan desde una coherencia silenciosa que otros perciben sin saber explicar por qué. Porque el dominio interior se nota. En este punto del camino, quiero invitarte a una reflexión. ¿Qué historia llevas años contándote sobre ti mismo? ¿Y quién serías si esa historia no fuera una ley, sino solo una versión antigua? Si este mensaje resuena contigo, suscríbete y comparte en los comentarios una experiencia en la que hayas comprobado que tu interpretación cambió por completo el resultado. Tu vivencia puede convertirse en guía para otro iniciado que aún camina en la niebla. La felicidad, desde esta mirada, deja de ser una meta externa. No se compra, no se acumula, no se conquista. La felicidad es un permiso interior. El mayor obstáculo para la plenitud no suele ser la falta, sino la creencia de no merecerla. Muchos sobreviven porque creen que vivir plenamente es un acto egoísta, que la calma debe ganarse, que el descanso es debilidad, que la alegría siempre será temporal y sospechosa. Esa mentalidad convierte la existencia en penitencia. Permitirse estar bien es un acto de valentía. No se trata de euforia constante, se trata de dignidad, de caminar sin pedir disculpas por existir, de comprender que el valor no se mide por el sufrimiento acumulado, sino por la conciencia con la que se vive. La vida no cambia necesariamente cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambia la relación interna con ellas. Ese es el núcleo de toda filosofía práctica verdadera. No controlamos el destino, pero sí gobernamos la actitud. Y en esa elección diaria, silenciosa, casi invisible, se juega el sentido completo de la existencia. Porque cuando el ser humano recupera el mando de su mente, deja de huir del mundo. Y por primera vez, comienza a habitarlo. Habitar el mundo con conciencia no significa vivir sin dolor. Significa dejar de añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable. Esta distinción, tan simple en apariencia, es una de las fronteras más profundas entre la esclavitud interior y la libertad estoica. El dolor llega sin pedir permiso. La pérdida, la enfermedad, la incertidumbre, el rechazo. Pero el sufrimiento prolongado nace cuando la mente se aferra, resiste, interpreta y repite. Allí donde el hecho termina, la narrativa comienza. El iniciado aprende a reconocer ese instante exacto, ese punto donde la realidad ya ocurrió, pero la mente insiste en revivirla.
ese momento donde el acontecimiento se vuelve memoria, y la memoria se transforma en identidad. Muchos no viven en el presente, viven encerrados en versiones pasadas de sí mismos que siguen hablando con voz de autoridad. Por eso la práctica estoica no consiste en endurecer el corazón, sino en aclarar la mirada. No se trata de negar la emoción, sino de impedir que gobierne. La emoción informa, pero no decide. Cuando decide, el ser humano deja de ser agente y se convierte en reacción. La mente automática funciona como un escriba incansable que redacta significados sin consultarnos, interpreta silencios como rechazos, errores como sentencias, fracasos como definiciones. Y cuanto más tiempo pasa sin ser observada, más convincente se vuelve su voz. No porque sea verdadera, sino porque es familiar. La familiaridad no equivale a verdad. Aquí surge una pregunta incómoda que todo miembro de la orden debe atreverse a formular. ¿Cuántas de mis certezas son solo hábitos mentales antiguos? ¿Cuántas decisiones tomo hoy obedeciendo miedos que ya no existen? El cerebro busca coherencia, no felicidad. Busca confirmar lo que cree. Si cree que no eres suficiente, seleccionará recuerdos, palabras y experiencias que lo prueben. Si cree que el mundo es hostil, filtrará la realidad hasta hacerlo parecer así. La mente no persigue la verdad objetiva, persigue la estabilidad de su narrativa. Comprender esto cambia radicalmente la relación con el pensamiento. Ya no se le concede autoridad automática. Se le escucha, pero no se le obedece ciegamente. Se convierte en información, no en identidad. El iniciado aprende a decir, esto es un pensamiento, no un hecho. Esa frase, repetida con disciplina, devuelve soberanía. Porque cuando el pensamiento deja de ser fusión y se convierte en fenómeno, aparece el espacio de elección. Y donde hay elección, hay libertad. La observación consciente no busca eliminar pensamientos, sino desidentificarse de ellos. El cielo no pelea con las nubes, las observa pasar. Así también la mente clara permite que surjan ideas sin convertirlas en destino. Este entrenamiento no es místico ni abstracto, es profundamente práctico. Consiste en detenerse antes de reaccionar, en escribir lo que se piensa, en poner palabras donde antes había impulsos. Lo que se nombra se ordena, lo que se ordena pierde poder. La claridad no llega de la positividad forzada, sino de la lucidez. Cuando una creencia se hace visible, comienza a resquebrajarse. Ya no opera como ley natural, sino como construcción humana. Y todo lo humano puede ser transformado. Este proceso, sin embargo, exige coraje, porque muchas identidades se sostienen sobre el dolor conocido. Hay quienes temen cambiar no por incapacidad, sino porque el sufrimiento les resulta familiar. La mente prefiere una prisión conocida a una libertad incierta. Aquí aparece uno de los giros más profundos del camino interior. La libertad también da miedo, porque obliga a asumir responsabilidad. Ya no se puede culpar al pasado, a los padres, al sistema o a la suerte. Recuperar el gobierno interior implica aceptar que, desde ahora, la actitud es elección, y esa elección pesa, pero también dignifica. El estoico no se pregunta por qué ocurrió, sino qué hará con ello. No se detiene en la injusticia del hecho, sino en la nobleza de la respuesta. La vida no se vuelve justa, pero el carácter puede volverse firme. En este punto conviene recordar que el dominio interior no es control rígido, no es represión emocional, es orden. Así como una ciudad necesita leyes para no caer en el caos, la mente necesita principios para no disolverse en impulsos contradictorios. Ese orden se construye con hábitos pequeños, casi invisibles. La manera en que inicias el día, el tipo de pensamientos que permites al despertar, la forma en que hablas de ti cuando fallas, la calidad de las preguntas que te formulas, porque las preguntas dirigen la conciencia. Quien pregunta, ¿por qué siempre me pasa esto?, refuerza la impotencia. Quien pregunta, ¿qué puedo aprender aquí?, abre la posibilidad. El hecho no cambia, cambia la posición interior.
La orden estoica no promete ausencia de dificultad, promete presencia frente a ella. La práctica de la gratitud vuelve a aparecer aquí, no como emoción, sino como disciplina de atención. Agradecer no es cerrar los ojos al dolor, sino impedir que el dolor lo ocupe todo. Es recordar que incluso en la adversidad hay elementos que permanecen intactos: la respiración, la dignidad, la capacidad de elegir. Quien aprende a agradecer en medio del caos no se vuelve ingenuo, se vuelve indestructible, porque su estabilidad no depende de que el mundo coopere. La queja exige que la realidad sea distinta. La gratitud aprende a operar dentro de la realidad que existe. Esa diferencia es abismal. El iniciado comprende que la atención es energía vital. Donde se posa, la vida crece. Una mente entrenada elige con cuidado en qué pensar, no por evasión, sino por estrategia existencial. No todo pensamiento merece hospitalidad. Aquí la ética se vuelve íntima. Pensar con cuidado es un acto moral. Hablarse con respeto es un deber interior. Nadie puede vivir con dignidad si su mente es un campo de violencia constante. Por eso la autoconfianza auténtica no nace del aplauso externo, sino del fin de la guerra interna. Cuando la mente deja de ser enemiga, el individuo se vuelve estable, no invencible, pero firme. Esa firmeza se percibe, no necesita proclamarse, se manifiesta en la postura, en la voz, en la mirada. El cuerpo habla el lenguaje de la coherencia. Ya no se encoge, no se disculpa por existir, ocupa su lugar con sobriedad. El mundo responde de manera distinta ante quien se gobierna. Pero incluso si no respondiera, el iniciado ya habría ganado algo más valioso: paz interior no dependiente de condiciones externas. Este es el corazón del estoicismo vivido. No una filosofía para pensar, sino una manera de estar. Quiero detenerme ahora en una verdad que incomoda a muchos. Gran parte de la infelicidad humana proviene de la creencia de no merecer estar bien. Una culpa difusa, heredada, cultural, silenciosa. Como si la alegría debiera justificarse, como si el descanso fuera sospechoso, como si la calma implicara traición al sufrimiento pasado. Esa creencia condena a sobrevivir. Permitirse vivir con plenitud no es frivolidad, es responsabilidad, porque una mente en equilibrio aporta claridad al mundo. Un ser humano en paz no daña innecesariamente. La serenidad no es egoísmo, es servicio silencioso. La felicidad, entendida estoicamente, no es placer constante, es coherencia prolongada, es caminar sin dividirse, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. No se alcanza de una vez, se practica, cada día, al elegir no reaccionar, cada día, al observar antes de juzgar, cada día, al hablarse con justicia. Así se construye una vida interior sólida. Antes de avanzar hacia el cierre de este recorrido, quiero invitarte a algo más profundo que una acción externa. Si sientes que este camino resuena contigo, considera unirte plenamente a la orden estoica. Activa la campana para no caminar solo. Explora los demás mensajes del templo y deja en los comentarios una reflexión personal que fortalezca a la hermandad. Aquí no acumulamos seguidores, cultivamos conciencia compartida, porque la transformación auténtica no ocurre en soledad absoluta. Ocurre cuando varias voluntades eligen el mismo norte, y ese norte no es la perfección, es la lucidez. El ser humano no está destinado a controlar el mundo, sino a gobernarse a sí mismo. Quien logra eso, aún en medio del caos, camina erguido, no porque todo esté bien, sino porque sabe quién decide dentro de él. En la última parte, cerraremos este viaje recordando por qué el dominio interior no elimina el dolor, pero sí le da sentido. Y por qué, incluso en la incertidumbre, una mente ordenada puede convertirse en el último refugio inviolable del ser humano. Existe un momento decisivo en la vida de todo ser humano. No llega acompañado de ruido ni de señales visibles. No ocurre cuando todo mejora, ni cuando las respuestas aparecen. Ocurre en silencio.
Es el instante en que uno comprende que nadie vendrá a rescatarlo del caos interior. Y lejos de ser una condena, esa comprensión se convierte en el inicio de la madurez. Porque cuando cesa la espera, comienza el gobierno. El iniciado entiende entonces que la mente siempre estará produciendo pensamientos, del mismo modo que el corazón produce latidos. No se trata de detener ese flujo, sino de aprender a no confundirlo con la realidad. Pensar no es un problema. Creer cada pensamiento, sí. La mente entrenada no busca control total. Busca criterio, discierne, clasifica, elige, así como no toda voz externa merece atención. No toda voz interna merece obediencia. Esta distinción transforma radicalmente la experiencia cotidiana. Los problemas no desaparecen, pero dejan de definir la identidad. El error ya no dice, soy un fracaso, sino, he cometido un error. La tristeza ya no afirma, mi vida es oscura, sino, estoy atravesando un momento difícil. El lenguaje cambia, y con él, el mundo interior. Porque las palabras no son adornos, son arquitectura mental. Cada término que utilizas para describirte refuerza una estructura. Cuando el lenguaje se vuelve absoluto, la identidad se encierra. Cuando se vuelve preciso, la identidad respira. Aquí el estoicismo revela una de sus mayores lecciones. No necesitamos promesas grandiosas para vivir con sentido. Necesitamos claridad, saber qué depende de nosotros y qué no, y actuar con dignidad dentro de ese límite. No controlamos la duración de la vida, sí controlamos la profundidad con la que la vivimos. No elegimos todo lo que ocurre, sí elegimos la postura interior desde la cual lo atravesamos. Esa postura se cultiva con presencia, con el hábito de regresar una y otra vez al momento actual. El pasado enseña, pero no gobierna. El futuro orienta, pero no amenaza. Solo el presente admite virtud. Por eso el iniciado no vive obsesionado con el mañana ni encadenado al ayer. Vive atento, y esa atención, sostenida en el tiempo, se convierte en carácter. El carácter no es rigidez, es fiabilidad interior. Es saber que, pase lo que pase, no se traicionará a sí mismo, que no entregará su juicio al pánico, que no permitirá que el dolor lo vuelva cruel, que no sacrificará su nobleza por comodidad. Esa fidelidad interna es la verdadera libertad. Quien se gobierna no necesita dominar a otros. Quien se comprende no necesita imponerse. La serenidad no busca aprobación, se basta a sí misma. Desde fuera, esta vida puede parecer sencilla. Desde dentro, es una disciplina constante. No hay aplausos, no hay atajos, solo práctica diaria. Pero hay recompensa. Una mente ordenada se convierte en hogar, un lugar al que se puede regresar incluso cuando todo tiembla. Allí no reina la euforia, pero tampoco el caos. Reina la claridad suficiente para continuar. El dolor sigue llegando. La pérdida también. La incertidumbre no se disuelve, pero ya no destruyen la identidad. Se convierten en parte del camino, no en su negación. El estoico no pregunta por qué a mí, sino para qué ahora. No busca sentido en la comodidad, sino en la respuesta que elige dar. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que forja una vida digna. Hermanos de la orden estoica, no se les pide perfección, se les pide conciencia. No se les exige fortaleza inhumana, se les invita a cultivar firmeza humana. El mundo seguirá siendo incierto, las circunstancias seguirán cambiando, pero mientras la mente permanezca bajo tu gobierno, ninguna tormenta podrá arrebatarte lo esencial. Recuerda siempre esto. No eres lo que piensas en tus peores momentos. No eres la voz que juzga, ni la memoria que hiere, ni el miedo que anticipa. Eres aquello que observa todo eso y aún así elige con dignidad. La libertad no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decides no entregarte al desorden interior. Camina, iniciado, con paso sobrio. Habla con justicia, piensa con claridad, agradece sin ingenuidad, resiste sin endurecerte. Y cuando caigas, porque caerás, vuelve al centro.
siempre al centro, allí donde nadie puede arrebatarte el mando. Que cada día sea una práctica silenciosa, que cada dificultad sea una forja, que cada pensamiento sea examinado antes de ser creído. Así vive quien pertenece a esta hermandad invisible. Así caminan los que han elegido no huir del mundo, sino gobernarse dentro de él. Que la disciplina te sostenga, que la razón te ilumine, que la calma sea tu estandarte. Nos encontramos nuevamente en el próximo umbral, hermanos de la Orden Estoica. Hasta entonces, permanece firme, la orden continúa.